Iniciar este tiempo, yo quiero que por favor me acompañe con su Biblia y vayamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo número 11 y verso 1. Jesús tiene una experiencia bastante interesante. Creo que todos en los diferentes campos, en las diferentes ramas, y también en los diferentes roles que cada uno de nosotros desempeñamos, en algún momento hemos tenido quizás la experiencia de personas que nos abordan y que nos hacen algunas preguntas, nos consultan algunas cosas de las que tienen dudas y ellos, considerando que nosotros manejamos el tema o manejamos esa área, entonces nos abordan. Y a Jesús se le acercan los discípulos diciéndole lo siguiente. Por favor, Lucas capítulo 11, verso 1 dice de la siguiente manera: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué pregunta más impresionante para Jesús, y la que este hombre, este discípulo que en realidad no sabemos quién haya sido, pero un discípulo, un hombre que al igual como Jesús era un hombre de oración, al igual como Jesús se apartaba para poder hablar con el Padre, este discípulo, y que al final podemos ver que dentro de los 12 apóstoles o los 12 discípulos seguidores de Jesús, podemos ver que dentro de los 12 habían 3 que como que habían asimilado el tema de la oración y habían logrado experimentar el tema de la intimidad con Dios. Pero bueno, esta palabra o esta propuesta, esta pregunta, este deseo que surge del corazón de este discípulo, sin duda alguna impresionó a Jesús. Por eso le decía, yo no sé a usted si en algún momento en el campo, en el área, el rol que usted desempeña, hay personas que le abordan para consultarle algo, para esclarecer usted aquellas dudas que las personas tienen y que pues desean, ¿verdad? Ampliar sus conocimientos. El día de hoy alguien me abordaba y me hacía algunas preguntas en torno a las escrituras y pues repito, nosotros nos sentimos muy bien, aunque quizás no somos sábelo todo, ¿verdad? No somos Google, no lo sabemos todo, pero algunas cosas las conocemos, tenemos conocimientos generales de diferentes áreas, y aunque hay algunas cosas que no las conocemos, pero cuando tenemos quizás el conocimiento y tenemos bien claro lo que nos están preguntando, creo que nosotros con toda libertad, con toda solvencia, podemos entonces enseñar y podemos instruir a aquellas personas que se nos acercan para preguntarnos. Es por eso de que el alumno necesita realmente de un buen maestro que maneje y conozca bien el tema de aquello que el alumno necesita conocer o aquello que el alumno desea explorar. Y en este caso, bajo el tema o bajo la pregunta o el deseo, la petición que está haciendo este discípulo a Jesús, creo que sin lugar a dudas se acercó a la mejor persona que le podía orientar, que le podía guiar en torno a la oración. Y por eso es que en esta noche vamos a estar hablando acerca de algunos principios básicos que giran en torno a la oración. Y al igual como ese discípulo, hoy nosotros también en el siglo XX le decimos: Señor, enséñanos a orar. Yo no sé si usted desea aprender a orar, pero queremos aprender a orar y que nuestra oración sea una forma de orar efectiva. Es decir, que cuando yo hable
con Dios yo pueda tener la seguridad, yo pueda tener la convicción, número uno, de que Dios me oye, número dos, que estoy orando de la forma correcta, número tres, que estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mis intereses mezquinos o personales. Entonces queremos enseñar algunos principios que van a ser bien importantes para que nosotros entonces podamos llevar a cabo una oración eficaz y que a la vez nosotros podamos tener la convicción de que aquello por lo que estamos orando, aquello por lo que le estamos clamando a nuestro Dios, recibiremos entonces la respuesta oportuna. Lo primero que necesitamos es definir y poder entender qué es orar. ¿Qué es orar? La pregunta para usted es: ¿qué es la oración para usted? No crea que la oración es aquella que está compuesta de un sujeto y un predicado. Eso es en aspectos propiamente de la gramática de la lengua española. Pero la oración es poder establecer o entablar un diálogo, una conversación, ¿sí? Esa conversación íntima, personal, directa con nuestro Dios. La oración podemos definirla en palabras simples como ese diálogo que usted y yo podemos tener para con nuestro Padre Celestial, en donde nosotros con toda libertad y con toda solvencia podemos abrir, podemos aperturar las puertas de nuestra alma y de nuestro corazón para que tanto nuestra alma como nuestro corazón puedan ser llenados de la espiritualidad o de esa atmósfera divina con Dios. Porque cuando nosotros hablamos con Dios, algo sucede en nuestro interior. Cuando usted habla con Dios, cuando usted entabla ese diálogo con Dios, en su interior está sucediendo algo. Usted empieza a recibir paz. Si por alguna razón usted tenía desesperación, no tenía reposo, usted recibe calma, recibe tranquilidad. Usted recibe seguridad cuando por alguna razón se estaba sintiendo vulnerable. Y empiezan a suceder, como repito, cuando usted abre las puertas de su alma y de su corazón. En nuestro interior comenzamos a ser llenos de toda una serie de esos beneficios que vienen de parte de nuestro Dios. Es decir, dentro de nuestro interior se empieza a despertar una espiritualidad que viene de parte de Dios, y todo esto gira en torno a traer pues algunos beneficios positivos. Como le decía, entramos en paz, en reposo, en calma. Traemos a través de la oración tranquilidad, seguridad, porque eso es lo que sucede. Esto es como cuando usted está atravesando algún problema, cuando usted está atravesando alguna dificultad y usted dice: bueno, necesito hablar con alguien. Y usted sabe a qué persona, hablando en aspectos propiamente humanos, las relaciones interpersonales. Y usted llama a alguien porque usted sabe que llamando o hablando con aquella persona usted va a poder liberarse, usted va a poder descargarse, usted va a poder sacar quizás aquel enojo, quizás aquella tristeza, probablemente aquella preocupación o aquel estrés, no sé, aquello que nosotros en algún momento podríamos estar cargando. Pero al hablar con alguien, al hablar con una persona en particular que sabemos que siempre puede estar esa persona allí para nosotros, y que esa persona siempre va a tener consejos bastante puntuales, bastante acertados, que siempre nos dan y que muchas veces también giran en torno quizás a una amonestación, a una exhortación. Entonces aquellas palabras de aquella persona nos traen alivio, nos traen ánimo, fortaleza, nos conforta. Y literalmente eso es lo mismo cuando nosotros oramos. Por eso orar, ¿qué es orar? Estamos preguntando. La oración entonces es poder entablar ese diálogo, entablar esa comunicación que cada uno de nosotros
podemos dirigir a nuestro Padre y que la podemos dirigir con toda seguridad, sin ningún temor, sin ninguna duda. Podemos nosotros entablar y dirigir esa conversación directamente al Padre, porque sabemos nosotros que su oído está atento a nuestra oración. Sí, su oído está atento a nuestra oración, a nuestra súplica, a nuestra plegaria. Entonces la pregunta es: ¿qué se hace en la oración? ¿Qué es lo que nosotros hacemos al momento de orar, al momento de hablar con Dios? En otras palabras, el cristiano cuando ora, el cristiano literalmente lo que hace es poder desnudar su alma ante su Dios. Escuche esto: cuando usted y yo oramos, lo que hacemos básicamente es abrir nuestra alma, desnudar nuestra alma, es decir, sin ningún temor, sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza, nosotros abrimos nuestros corazones, desnudamos nuestra alma, porque si hay algo que necesitamos nosotros cuando hablamos con Dios es que Él nos conoce, Él sabe quiénes somos, Él sabe qué estamos pasando, qué estamos atravesando. Él conoce la condición, la realidad que yo estoy viviendo, por lo que delante de su presencia yo no puedo ocultar absolutamente nada. Yo no puedo venir y querer fingir algo y ocultar algo que me está pasando, cuando con quien yo voy a hablar conoce lo que yo estoy atravesando. Por eso estamos diciendo de que el cristiano en la oración lo que hace es poder desnudar su alma delante de Dios. Por eso es que cuando usted se acerque a Dios a través de la oración, usted ábrase con Él. Como lo decíamos hace un momento, si usted se siente triste, si usted se siente desesperado, si usted se siente frustrado, si usted siente que tiene falta de fe, si usted siente que la duda ha llegado a su corazón, si usted siente que se encuentra quizás decepcionado, desesperado, afligido, atribulado, yo no sé cuál puede ser la situación en la que usted se puede encontrar en ese momento. Pero independientemente, cualquiera que sea el momento y la situación que nosotros estemos atravesando, lo que debemos de hacer entonces en la oración es poder desnudar nuestra alma, es poder abrir el corazón a aquel que ya conoce lo que hay en lo profundo de nuestro ser. Abrirle nuestro corazón a aquel que ya conoce lo que yo estoy atravesando. El Dios al que usted se dirige en oración, Él ya conoce el proceso, Él ya conoce la situación, Él ya conoce, amado hermano, esa crisis, esa situación por la que usted está atravesando. Y quizás usted es muy cuidadoso de no dar a conocer a su familia, quizás al esposo, a la esposa, a los hijos, a las personas que están alrededor. Probablemente usted es muy cuidadoso para que nadie se dé cuenta o nadie sepa que usted está angustiado, usted está afligido, usted está atribulado, y quizás usted considera de que no es oportuno abrirse delante del Señor y darle a conocer a Él la situación o la condición en la que también nos encontramos. Sin embargo, como estamos diciendo, será necesario que cuando nosotros nos acerquemos en oración a nuestro Dios, podamos abrir nuestro corazón, podamos desnudar nuestra alma y que podamos ser abiertos con Dios y que le podamos exponer a Él tal cual pueda ser la situación que estamos atravesando. Si usted en este tiempo se encuentra desesperado por la situación económica, usted puede decírselo al Señor con toda libertad, porque Él ya conoce el proceso y la crisis, la situación que usted está atravesando.
Él no pasa por alto lo que usted está viviendo. Por eso es que usted sea claro. Cuando habla con Dios, usted expóngale a Él todo aquello que usted siente, sin ningún temor, sin ninguna duda, sin poder pensar qué va a decir Dios de mí al yo sentirme de esta forma, o al yo sentirme, si Él ya lo sabe, si Él conoce lo que usted siente. Por eso la oración precisamente es para eso. La oración nos ayuda a nosotros para que podamos abrir nuestro corazón, podamos desnudar nuestra alma y le podamos decir al Señor aquello que estamos atravesando. Si estamos desesperados, dígaselo a Dios. Si usted está atribulado, si usted está preocupado, o quizás usted está dudando como aquel hombre que le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad, porque muchas veces la incredulidad llega a nuestra vida. La incredulidad llega a nuestros corazones. ¿Y por qué no decirle? ¿Y por qué no poder ser sinceros? Usted sea sincero, porque para eso es la oración. La oración es para que nosotros nos acerquemos entonces con ese corazón abierto, con esa alma que pueda desnudarse delante de su presencia, y que le podamos decir claramente al Señor todo lo que nosotros sentimos y todo aquello por lo que nosotros estamos atravesando. Por eso necesitamos nosotros en esta noche aprender a orar y aprender aspectos que son bien importantes y que son bien necesarios a través de la oración. Entonces, ¿qué se hace en la oración? Aparte de que nosotros abrimos nuestro corazón y desnudamos delante de la presencia del Señor nuestra alma, también a través de la oración nosotros glorificamos a Dios por su divinidad, ¿sí? Es decir, a través de la oración nosotros declaramos lo grandioso que Él es. Nosotros, repito, glorificamos a Dios por su divinidad, por lo que Él es, porque Él es excelso, porque Él es omnipotente, el Dios que todo lo puede. Cuando yo oro, yo aparto un espacio para declararle al Señor todo lo que Él es. Señor, tú eres todopoderoso. Señor, tú eres mi proveedor. Si por alguna razón estoy atravesando alguna crisis de salud, yo me atrevo a decirle: Señor, tú eres mi sanador. Tú eres, Señor, el que sanas mis dolencias. Sí, usted empieza a través de la oración a glorificar a Dios por lo que Él es. Usted empieza a decirle: Señor, tú eres mi protector, tú eres mi pronto auxilio, Señor, tú eres mi amparo y fortaleza. Y usted empieza a glorificar a Dios por lo que Él es. Usted lo empieza a exaltar, lo empieza a glorificar. ¿Qué más hacemos a través de la oración? Realmente tengo que ir bastante rápido porque el tema es bastante extenso, es bastante largo, y necesito mencionar por lo menos algunos principios, algunos pilares que necesito que puedan quedar bien claros en su corazón en el momento en que usted hable con Dios. Aparte de que la oración glorifica a Dios por su divinidad, también a través de la oración se agradece con acciones de gracias. Es decir, yo a través de mi oración puedo acercarme a Dios con acciones de gracias. Yo puedo apartar un tiempo para poderle agradecer a Dios por sus cuidados, por su provisión, por su protección, por su sustento. Yo aparto un tiempo a través de la oración para darle gracias. Yo no sé usted en este día si ya apartó ese tiempo para, número uno, decíamos, para exaltar, para glorificar a Dios por su divinidad, por lo que Él es, pero también dentro de la oración, para poder tener una oración eficaz y para poder tener una oración, por supuesto, agradable a Dios, también tenemos nosotros que acercarnos a través de la oración con acciones de gracias. Es decir, agradecerle a Dios por todas aquellas cosas que han sucedido alrededor nuestro, tanto buenas como malas, porque necesitamos aprender a dar gracias a Dios tanto por lo bueno como por lo malo que puede suceder a nuestro alrededor. Entonces,
¿Qué se hace en la oración? Estamos viendo tres cosas. Número uno, a través de la oración nosotros desnudamos nuestro corazón o abrimos nuestro corazón y desnudamos nuestra alma. A través de la oración nosotros glorificamos a Dios por su divinidad. También a través de la oración nosotros podemos acercarnos delante de Él con acciones de gracias, pero también a través de la oración nosotros podemos pedir y clamarle a Dios por mis necesidades o por aquellas preocupaciones por las que yo estoy atravesando. Es a través de la oración como yo puedo acercarme a Dios y poderle exponer a Él cada una de las necesidades. Usted puede hacerle todo un listado a Él de peticiones, y usted puede esclarecerle a Él todas y cada una de las diferentes necesidades que usted tiene. Por eso es que a través de la oración nosotros necesitamos acercarnos a Dios confiados que Él nos oye. Yo estoy seguro de que cada uno de nosotros tenemos diferentes oraciones, o mejor dicho, diferentes peticiones. Tenemos una serie de peticiones delante de Dios, y que cada una de ellas nosotros, según el orden de prioridades y según la urgencia, yo creo que para poder ver y para poder hacer que Dios se glorifique en cada una de ellas, es necesario que usted pueda tomarse un buen tiempo para poder hablar con Dios, ¿sí? Hay dentro de los aspectos de la oración hay 5 clases o 5 tipos. Es decir, yo le puedo mencionar 5 tipos de oración que vamos a ver en este momento. Sin embargo, pues hay muchas más, pero por cuestiones del tiempo quizás nos vamos a enfocar únicamente en estas 5 clases o 5 tipos de oración. La primera es de glorificación, ya lo mencionamos, la oración de acción de gracias. Hay otro tipo de oración que tiene que ver con la intercesión, cuando yo necesito interceder por algún asunto que quizás puede tener carácter irresoluble, es decir, pareciera que aquello no tiene solución, pareciera que aquello no tiene salida, pareciera que aquello no se va a dar. Pero para eso es la oración de intercesión, porque la intercesión hace que lo imposible se haga posible para la gloria de Dios. Está la oración de súplica también, la oración de súplica, de ruegos, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios, en donde la oración de súplica o de ruego es aquella oración que usted y yo podemos hacer delante del Padre, donde hay derramamiento de lágrimas, en donde yo puedo quebrantar mi corazón, en donde yo puedo rasgar mi corazón, y de repente comienzan a brotar y empiezan a fluir lágrimas y comienzan a rodar por mis mejillas. Esa es una oración de súplica. Sí, esa oración mueve la mano de Dios. La palabra dice allá en el Salmo 51 que David decía: el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si hay algo que conmueve las entrañas, si a usted y a mí nos conmueve, yo no creo que alguien, por muy duro que sea, no creo que sea movido o sea tocado al ver llorar a alguien. Pero ¿a cuántos nos ha pasado? No sé si usted puede levantar su mano ahí donde se encuentra, pero ¿a cuántos nos ha pasado que cuando hemos visto llorar a alguien, y cuando hemos visto a alguien que de repente nos está comunicando algo, nos está hablando acerca de algo, quizás el momento, el evento que esa persona está atravesando es un momento quizás bastante difícil, bastante doloroso, o quizás bastante triste, no sé, y de repente esa persona, al verla nosotros llorar, nos conmueve? Sí, aquella persona logra tocar las fibras de nuestra alma, y de repente, quizás muchas veces, por muy fuertes que seamos, derramamos lágrimas. O quizás nos hacemos los fuertes, pero por dentro nosotros tenemos deseos de llorar. Entonces digo esto porque la oración de súplica hace que el corazón de Dios sea conmovido. Por eso hay diferentes formas de orar.
La oración de súplica es una oración que va acompañada con lágrimas. Y qué bueno es que cuando nosotros estamos hablando con Dios, yo estoy seguro de que muchos de los que en este momento nos encontramos conectados y hemos tenido un tiempo de oración, y en especial hemos tenido ese tiempo de súplica, muchas veces hemos sentido quizás hasta el deseo de postrarnos rostro en tierra, y nos doblegamos ante la presencia del Señor y ponemos nuestro rostro en tierra y comenzamos a derramar nuestra alma y comenzamos a hablar con Dios y sentimos la seguridad que Él nos oye, sentimos la seguridad que Él nos escucha. Y a medida de que usted y yo derramamos nuestra alma delante de Él, a medida de que usted y yo sentimos ese quebrantamiento, ese toque, a la vez sentimos una visitación de Dios, empezamos a sentir en nuestro interior el ser fortalecidos, a pesar de que estamos allí quebrantados porque hay algo que nos aflige, porque hay algo que nos preocupa, porque hay algo que nos tiene quizás desesperados, y nosotros allí estamos rostro en tierra, clamando al Señor, suplicando a Dios, pero en nuestro interior se está dando algo, tal como lo habíamos dicho hace un momento. Cuando usted y yo desnudamos nuestro corazón y nuestra alma, el Señor empieza a llenarla de paz, de tranquilidad, de reposo. El Señor empieza a ministrarnos seguridad y confianza. Pero todo eso nosotros lo vamos a experimentar cuando nosotros nos atrevemos a acercarnos a Dios a través de la oración. Entonces hay diferentes tipos de oración, y como le decía, la oración de glorificación, la oración de acción de gracias, la oración de intercesión, estábamos en la oración de súplica, y también está la quinta oración que tiene que ver con la confesión de pecados, aquella oración en donde yo vengo a sincerarme con Dios. Entonces necesitamos nosotros, cada vez que nos acercamos delante de su presencia, acerquémonos con seguridad, acerquémonos confiados que Él nos oye, que Él nos escucha y que su oído está atento a nuestra oración, que su oído está atento a nuestra súplica. Por eso este discípulo se le acerca a Jesús diciéndole: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hoy nosotros necesitamos aprender a orar, y que nuestra oración pueda ser una oración eficaz, que cuando nosotros hablemos con nuestro Dios, número uno, tengamos la satisfacción de que Él nos oye. Yo he escuchado a algunos cristianos, algunos hermanos que dicen: es que pastor, yo siento que Dios a mí no me oye, yo siento que Dios a mí no me escucha. Y claro que Dios a todos nos oye, Dios a todos nos escucha, pero a través de la oración tenemos que hacer algo bien importante, y es que necesitamos acercarnos con fe delante de su presencia. Dios a usted le oye, Dios a usted le escucha. Hay algunas preguntas que algunos hermanos me han hecho en torno a la oración, porque como le decía, el tema es bastante amplio, es bastante extenso, y a través de este tema pues surgen muchas dudas, y yo estoy seguro que ahí donde usted se encuentra, de la misma forma, quizás tiene muchas preguntas, muchas dudas. Pero hay quienes preguntan: pastor, ¿cómo debo de orar? ¿Cómo debo de orar? Es decir, ¿es mejor orar de pie? ¿O es mejor orar sentado? ¿O es mejor orar de rodillas? Hay muchos que hacen esa pregunta: ¿cuál es la mejor forma de orar? ¿Es mejor orar de pie? ¿Es mejor orar sentado? ¿Es mejor orar de rodillas? ¿O será que si me inclino, mi oración va a ser escuchada más rápido? ¿O debo de cerrar mis manos cuando hablo con Dios? ¿O necesito abrir mis manos
cuando oro con Dios? ¿Es mejor orar en el templo o es mejor orar en la casa? Es decir, hay muchas personas que se hacen una serie de preguntas en torno a la oración. Y es que en realidad en este momento yo le puedo responder que independientemente cualquiera que sea la forma en que usted ore, independientemente si usted lo hace de rodillas, si lo hace sentado, si lo hace de pie, si lo hace con sus manos cerradas o con sus manos abiertas, o si usted se dirige al templo, o si usted ora desde su casa, o independientemente, porque ¿cuántos de nosotros en algún momento también hemos orado estando acostados? No importa dónde usted esté, no importa cuál sea la posición en la que usted se encuentre. Si hay algo que podemos decir en este momento es que el Señor nos oye, porque Él no está viendo cuál sea o cuál es la posición en la que usted se encuentra. Hay algunas personas que por alguna razón, yo he tenido en la iglesia, tengo algunas hermanas que tienen problemas en sus rodillas y me dicen: pastor, yo no puedo orar de rodillas porque tengo problemas en el cartílago y no se pueden arrodillar, y por lo tanto cuando oran sentadas. Y en realidad, hermanos amados, no importa la forma, no importa si lo hacemos de rodillas, sentados, parados, no importa si lo hacemos inclinados, no importa. Lo que importa es la actitud que usted pueda tener en el momento de hablar con Dios. Lo que importa es cuál es la actitud y la confianza, la seguridad que usted va a tener en su interior cuando se dirige con su Padre Celestial. Por eso es que allá en Filipenses capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo, en torno a la oración, enseña algo. Y el apóstol Pablo en Filipenses 4, 6 declara lo siguiente. El apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. El apóstol Pablo dice que por nada estemos afanosos, sino más bien sean conocidas nuestras peticiones en toda oración y ruego con acciones de gracias. Por eso es que nosotros necesitamos acercarnos en oración, independientemente cualquiera que sea la necesidad. Y claro es que a través de la oración usted va a sentir y usted va a ser impulsado cuando ore. Si usted desea hacerlo de rodillas, o si usted quiere hacerlo postrándose delante de la presencia de Dios, o usted también llega a un punto en donde por alguna razón quizás puede cansarse al estar, porque ya lleva varias horas de estar de rodillas, y de repente usted quiere sentarse, o quizás desea pararse. No importa, usted determina cómo desea orar. Usted determina, aunque la Escritura nos muestra, y en verdad el tiempo nos haría falta, porque podríamos mencionar y citar varios textos de hombres que oraron de pie, de hombres que oraron de rodillas. Podríamos citar varios textos, y yo le invito para que usted lo busque en su casa y usted pueda ampliar este tema. Por cuestiones del tiempo no lo mencionamos, pero hubieron hombres que oraron estando acostados y de ahí Dios les oyó. Hubieron hombres que se postraron rostro en tierra y Dios les escuchó. Es decir, no importa la forma, no importa cómo yo oro, si cierro o abro mis manos, si lo hago de pie, sentado o de rodillas, independientemente, Dios nos oye. La manera correcta de orar es derramar tu corazón delante de Dios. Esa sería la forma correcta de hablar con nuestro Padre Celestial. Que nosotros podamos derramar nuestro corazón delante de su presencia. Ahora, hay otra pregunta que surge, y la siguiente pregunta es:
¿dónde debo de orar? Algunas personas piensan que Dios únicamente nos puede escuchar, puede oír nuestra oración cuando nosotros nos encontramos en el templo. Y es que en realidad no importa dónde usted se pueda encontrar. Usted puede estar en la bañera, es decir, en la regadera. Usted puede ir en su vehículo. Usted puede ir en el transporte colectivo. Usted puede estar en su casa, ¿sí? Usted puede estar en el templo. Usted puede estar en su trabajo. No importa dónde usted se encuentre, usted puede orar en todas partes, porque la particularidad de nuestro Dios es que Él está en todo lugar. Nuestro Dios no solamente está en el templo. Nuestro Dios, porque imagínese qué difícil sería para la población que los templos fueron cerrados. Imagínense acá en Guatemala que ya llevamos más de 2 meses en donde las puertas de nuestros templos se cerraron. Y qué triste sería para los cristianos que tuviéramos la idea de que únicamente podemos orar en el templo. Me llama la atención la anécdota que contaron acerca de un musulmán. Los musulmanes tienen tiempos muy específicos para hablar con Dios, al igual que los judíos. Pero los musulmanes tienen ciertas horas determinadas durante el día para orar. Y hay una anécdota que dice que en cierta reunión en donde se encontraban diversas personas de diferentes culturas, y dentro de ellas se encontraba un musulmán. Y el musulmán, al percatarse de la hora, al ver que se había llegado la hora de él poder hablar con su Dios, dice que aquel musulmán no le importó las personas que se encontraban a su alrededor. No le importó quiénes estuvieran a su alrededor y dónde él se encontraba. Aquel hombre se quitó su chaqueta, la tiró al piso, y aquel hombre se arrodilló, y aquel hombre empezó a invocar a su Dios. Aquel hombre empezó a orar, aquel hombre empezó a hablar con su Dios y empezó a dirigir su oración, y no le importó quiénes se encontraran a su alrededor. A él no le importó, quizás para muchos, pasar un tiempo de ridiculez, porque los musulmanes son muy celosos y son muy cuidadosos del tiempo de oración, al igual que los judíos. Los musulmanes apartan durante el día 5 veces al día. Ellos oran a Alá. Ellos 5 horas o 5 veces, mejor dicho, al día dirigen su oración a su Dios. Los judíos 3 veces oran al Dios Todopoderoso, a la hora novena, a la hora media y a la hora tercia. ¿Sí? A la hora sexta y a la hora tercia. Entonces los judíos oran 3 veces, y por eso podemos ver el caso de Daniel. Que Daniel, y bueno, en el libro de los Salmos también dice: mañana, tarde y noche oraré a ti. Porque los judíos oraban 3 veces durante el día, y no importando dónde ellos se encontraban, lo que sí hacían los judíos, o lo que hacen, mejor dicho, es que ellos, según la ubicación geográfica donde se encuentran, ellos tratan la forma de redireccionar su mirada hacia la dirección, hacia el lugar donde se encuentra la mezquita, y hacia aquel lugar ellos dirigen su mirada o dirigen su posición del cuerpo, y hacia esa dirección oran. Ahora la pregunta es: ¿dónde debo de orar? Por eso estamos diciendo, en realidad no existe un lugar específico donde yo pueda hablar con Dios. Usted lo puede hacer desde la intimidad de su casa. Usted lo puede hacer desde ese lugar secreto donde usted ha
pues levantado un altar a Dios. Yo no sé si usted ha levantado un altar de oración a Dios en su casa, pero si nunca lo ha hecho, yo le invito para que usted levante un altar de oración a Dios en su casa. Es decir, aparte un lugar en su casa, alguna sección donde usted frecuenta dirigirse a ese lugar para hablar con Dios. Levante un altar. Como pastor yo he tenido la experiencia. En una ocasión hubo una familia que juntamente con mi esposa nos invitaron para que fuéramos a orar, para que fuéramos a bendecir su casa, para que fuéramos a bendecir su hogar. Y pues fuimos a orar a los diferentes ambientes de la casa de aquella familia, para bendecir aquella casa. Y dentro de el trayecto de enseñarnos los diferentes ambientes y orar por cada uno de ellos, por último, esta familia nos dice: pastor, ahora deseo que por favor usted venga y consagre este altar familiar que hemos levantado y que hemos dedicado a nuestro Dios. Este es el lugar, este es el altar familiar que nosotros hemos dedicado y hemos consagrado en nuestra casa para hablar con nuestro Dios. Aquí es donde nosotros nos reunimos como familia. Aquí es donde mi esposa y mis hijas, nos decía el hermano, nosotros nos reunimos para hablar con Dios, para orar con Dios, para leer la Biblia. Aquí es donde nosotros nos reunimos para adorar a nuestro Dios. Y qué maravilloso que usted y yo podamos levantar un altar de oración, de adoración, en donde nosotros podamos tener esos encuentros maravillosos con Dios. Entonces no hay un lugar específico donde nosotros podamos dirigirnos para hablar con Dios, porque usted lo puede hacer desde el lugar donde se encuentra. Si usted va en su moto, si usted va en su vehículo, si usted va en el transporte público, si usted se encuentra en la regadera, si usted se encuentra cocinando, lavando los trastos, trapeando, si usted está trabajando, independientemente de la actividad, usted puede orar y usted puede hablar con Dios donde quiera que se encuentre. Jesús enseña un principio bien fundamental en Mateo capítulo 6 y verso número 6, que dice de la siguiente manera: cuando ores, entra en tu cuarto privado y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Es decir, cuando nosotros apartemos ese tiempo para hablar con Dios, entrémonos, cerradas las puertas, es decir, que nadie sepa, que nadie se entere. Yo, como le decía, dentro de mi rol pastoral, como mi trabajo pastoral, hemos tenido contacto con diferentes hermanos, y pues han habido algunas personas que en algún momento quizás para dar a conocer el tiempo de oración que hacen con el Señor, me han dicho: pastor, mire, para la gloria de Dios, ya oré 3 horas. Pastor, para la gloria de Dios, míreme mis rodillas. Y realmente, hermanos, la oración no es para que las personas se enteren que oramos, sino que la oración es para que nuestro Dios nos vea. La oración es para entrar en la intimidad y para poder entrar en el secreto con Dios. Por eso aquí dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. En lo secreto te recompensará en público. Por eso es que el tema de la oración tiene que ser algo muy íntimo, tiene que ser algo muy personal. Y tiene que ser algo muy discreto entre usted y Dios. Es algo en donde nadie debe de enterarse. Y usted también no ande preguntando: hermano Edgar, ¿y usted cuántas horas ora? O hermanito, hermanita, ¿usted al día cuánto ora? Eso no nos interesa y no nos incumbe a nosotros, sino que es algo que
debe de estar en el secreto con Dios, porque la oración no es para que los demás nos vean orar, como lo hacían los fariseos que se ponían en las esquinas de las plazas, aunque ese es otro tema, pero lo mencionamos por lo que estamos diciendo. Pero la oración es para entrar en el secreto con Dios. Y ese Dios que nos ve en secreto, ese Dios que escucha en lo íntimo de su corazón, ese Dios al que usted le está clamando, al que usted le está suplicando, es el que le va a recompensar en público. Por eso en este tiempo, este es un tiempo para que nosotros con toda seguridad, con toda convicción nos acerquemos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, sabiendo de que Él nos oye, y cada una de las súplicas, de las plegarias que elevamos a Él, obtener respuesta. De hecho, nos hemos estado gozando con algunos hermanos de la iglesia, de la congregación, que nos han estado comunicando que han estado viendo el resultado de la oración. Y es que la oración mueve la mano de Dios. La oración mueve la mano de Dios. Por eso es que necesitamos saber que podemos orar en cualquier lugar. Ahora, otra pregunta que surge dentro del pueblo de Dios, y por eso estamos compartiendo estos principios que son básicos, que son fundamentales y que nos ayudan a nosotros en aspectos propiamente de la oración. Y esta es otra pregunta: ¿cuándo debo de orar? ¿Cuándo debo de orar? Es decir, ¿debo de orar por la mañana al despertar? ¿O mejor orar al acostarme? ¿O puedo orar en el transcurso del día? Y es que en realidad, hermanos amados, desde que amanece y de que usted abre sus ojos, ya tiene motivos suficientes para darle gracias a Dios y para poder hablar con Dios. Y por eso es que desde el momento en que usted abre sus ojos, lo ideal tendría que ser que usted ore con Dios, dándole gracias a Él por su fidelidad, por darle un día más. Pero realmente nosotros debemos de orar en todo tiempo. Jesús dijo allá en Lucas capítulo 21, verso 36, por favor, si me acompaña. Lucas capítulo 21, verso 36, dice de la siguiente manera. Jesús dijo: velad en todo tiempo, orando que sea